Mi esposa decidió probar mi lealtad, coqueteando con cada hombre en la fiesta. Pasé su prueba, demostrando que mi lealtad era hacia mí mismo. Mientras ella estaba ocupada probando mis límites con otros hombres, yo estaba ocupado probando estrategias de salida. El lunes por la mañana, cuando despertó esperando el desayuno en la cama, recibió: ¿Sabes cómo dicen algunos que el matrimonio se trata de confianza? Bueno, mi esposa decidió poner esa teoría a la prueba definitiva en la fiesta de aniversario de nuestros amigos, el sábado pasado por la noche. Y vaya, sí que aprendí algo sobre la lealtad esa noche. Habíamos estado casados por 4 años, y pensé que la conocía bastante bien. Ella siempre ha sido social, segura de sí misma, el tipo de persona que ilumina una habitación cuando entra. Esa noche no fue diferente. Se veía deslumbrante en su vestido rojo, ese que siempre hacía girar cabezas. Mientras entrábamos al salón de baile del Hilton, donde se celebraba el festejo, sentí ese orgullo familiar al saber que ella estaba conmigo. La fiesta estaba en su apogeo. Unas 60 personas, en su mayoría parejas de nuestro círculo, celebrando los 15 años juntos de nuestros amigos. La multitud habitual, abogados, médicos, dueños de negocios, toda gente exitosa viviendo su sueño americano. Fui a buscar bebidas a la barra para nosotros, mientras ella socializaba. Nada inusual hasta ahí. Pero entonces, empecé a notar cosas. Ella estaba hablando con un tipo cerca de la mesa de aperitivos, un banquero de inversión que acababa de conocer. No hay nada de malo en una conversación amistosa, excepto que ella seguía tocándole el brazo cuando se reía. Y se reía mucho de todo lo que él decía, incluso de las cosas que no eran ni remotamente graciosas. Observé desde el otro lado de la sala mientras ella inclinaba la cabeza, jugaba con su cabello, y mantenía el contacto visual solo un poco más de lo debido. Comportamiento clásico de coqueteo, del tipo que la había visto usar conmigo cuando nos conocimos. Luego, se movió a otro grupo. La misma rutina, diferente hombre. Traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez solo estaba siendo extra amigable esta noche. Tal vez yo estaba leyendo demasiado entre líneas. Pero cuando la vi prácticamente presionándose contra un desarrollador inmobiliario, mientras le preguntaba sobre sus grandes proyectos, supe que algo andaba mal. Caminé hacia allí, deslicé mi brazo alrededor de su cintura, y me uní a la conversación. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó exactamente hacia mí. Cuando el tipo se disculpó para ir por otra bebida, le pregunté en voz baja: ¿La estás pasando bien? Por supuesto, dijo ella con esa sonrisa inocente de la que me había enamorado años atrás. ¿Por qué? Solo parece que estás conectando realmente con todos esta noche. Ella se rió, pero hubo algo calculado en ello. ¿En serio estás siendo celoso ahora mismo? Eso es tan impropio de ti. Yo no estaba celoso. Estaba confundido. Esta no era la mujer con la que me casé. O tal vez lo era, y yo simplemente nunca había prestado suficiente atención. El resto de la velada continuó de la misma manera. Ella encontraba un nuevo compañero de conversación, encendía su encanto, y yo observaba desde cualquier rincón de la sala al que me hubieran desplazado gradualmente. Ella captaba mi mirada ocasionalmente, casi como si estuviera comprobando si yo estaba mirando. Lo cual hacía. Para las 10, ya había tenido suficiente. No de ella hablando con la gente, sino de cualquier juego que estuviera jugando, porque definitivamente se sentía como un juego, y yo no estaba seguro de entender las reglas. No hablamos mucho en el viaje a casa. Ella parecía llena de energía, casi radiante, mientras yo procesaba lo que había presenciado. Cuando llegamos a la casa, me serví un bourbon y me senté en el sofá. «Estás callado esta noche», dijo ella, acomodándose a mi lado. ¿Pensando en qué? Tomé un sorbo de mi bebida y la miré. Realmente la miré. ¿En la lealtad? Ella levantó una ceja. ¿Lealtad? Sí. Lo que significa. ¿Cómo funciona en un matrimonio? Fue entonces cuando soltó la bomba que cambió todo. De hecho, dijo ella, metiendo las piernas debajo de sí misma, me alegra que hayas sacado el tema, porque esta noche fue una prueba. ¿Una prueba? Quería ver cuánto confiabas en mí.
Si te pondrías celoso o posesivo si hablaba con otros hombres. Si intentarías controlarme o tener un colapso. La miré fijamente, procesando esta información. Entonces, ¿estuviste coqueteando deliberadamente con extraños para probar mi lealtad? ¿Para probar tu confianza en mí? Sí. Y tengo que decir, pasaste con honores. No hiciste una escena, no nos avergonzaste, no actuaste como un marido inseguro. Estoy orgullosa de ti. Se inclinó y me besó en la mejilla, como si estuviera recompensando a un perro por sentarse cuando se lo ordenan. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era una prueba de mi lealtad hacia ella. Esto era ella probando cuánto irrespeto toleraría yo, qué tan lejos podía empujar antes de que yo reaccionara, qué límites podía cruzar mientras yo me quedaba allí sonriendo. Y aparentemente, la respuesta era, bastante lejos. Terminé mi bourbon y dejé el vaso sobre la mesa de café. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón en una cosa. ¿Qué cosa? Esta noche definitivamente fue una prueba. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Buenas noches. Mientras subía a nuestro dormitorio, podía escucharla llamándome, pero no estaba interesado en continuar la conversación. No esta noche. Tenía que pensar un poco sobre lo que realmente significaba la lealtad, y más importante aún, quién merecía la mía. El domingo por la mañana llegó con la rutina habitual. Ella hizo café. Yo leí las noticias en mi teléfono. Discutimos los planes para el día. Completamente normal, como si la revelación de la noche anterior no hubiera sucedido. Como si ella no acabara de admitir haber orquestado una manipulación elaborada disfrazada de prueba de confianza. Pero yo recordaba cada palabra. Durante los siguientes días, comencé a prestar atención de maneras que nunca lo había hecho antes. Realmente observando, realmente escuchando. Y lo que descubrí fue fascinante. El martes por la noche, fuimos a cenar con otra pareja de Cheesecake Factory. Nada elegante, solo nuestra cita doble habitual con gente que conocíamos desde hace años. Pero la vi trabajar en la sala de nuevo. La forma en que felicitó al camarero con un poco demasiado de entusiasmo. Como encontró razones para tocar el hombro de nuestro amigo durante la conversación. El contacto visual prolongado con el tipo de la mesa de al lado. Y luego me miraba, casi comprobando mi reacción. El patrón estaba claro ahora. Ella no solo estaba siendo amigable. Estaba actuando, probando mis límites, viendo con cuánto podía salirse con la suya mientras yo me sentaba allí como un marido bien entrenado. Así que, decidí jugar su juego, pero bajo mis reglas. El miércoles, ella sugirió que fuéramos al bar deportivo para ver el partido con amigos. Oportunidad perfecta. Acepté con entusiasmo, lo cual pareció sorprenderla. Probablemente esperaba que yo pusiera excusas después de su actuación del fin de semana. El bar estaba lleno. La típica multitud de miércoles por la noche. Ella gravitó inmediatamente hacia un grupo que incluía a dos tipos que había conocido en alguna función del trabajo. La vi deslizarse en modo coqueteo. El movimiento de cabello, la risa, el posicionamiento estratégico. Pero en lugar de quedarme en la esquina cuidando una cerveza como un marido celoso, comencé mis propias conversaciones con todos, incluida la atractiva camarera que me había estado echando miradas desde que entramos. ¿Qué te puedo servir?, preguntó ella, inclinándose sobre la barra. Sorpréndeme, dije, igualando su sonrisa. Algo lo suficientemente fuerte para manejar lo que sea que esta noche me depare. Ella se rió, un sonido genuino. ¿Día difícil? Apenas se está poniendo interesante. Mientras mezclaba mi bebida, hablamos sobre su escuela de barman, sus planes de abrir su propio lugar algún día. Conversación real, no el arte escénico que mi esposa estaba conduciendo a 5 metros de distancia. Cuando me entregó el cóctel, nuestros dedos se rozaron. Completamente accidental, pero no me aparté de inmediato. Fue entonces cuando sentí ojos sobre mí. Mi esposa se había dado cuenta. Se excusó de sus admiradores y apareció a mi lado en segundos. ¿Quién es tu nueva amiga?, preguntó con ese mismo tono dulce del sábado por la noche. Solo pidiendo una bebida, dije casualmente. Se llama Jessica.
Está estudiando administración de empresas. ¡Qué agradable! La sonrisa nunca abandonó su rostro, pero su voz tenía un filo. ¿Listo para buscar asientos para el partido? Nos movimos a una mesa donde ella podía vigilar la barra y a mí. El resto de la noche fue educativo. Cada vez que yo interactuaba naturalmente con alguien, hombre o mujer, ella encontraba una manera de insertarse o redirigir mi atención. Cuando hablé de deportes con el tipo a nuestro lado, ella de repente necesitó ayuda con algo. Cuando felicité a nuestra mesera por su eficiencia, mi esposa inmediatamente ordenó algo más, requiriendo más interacción. Era control disfrazado de preocupación. Posesión enmascarada como afecto. El jueves trajo la verdadera revelación. Estábamos en Target comprando cosas para el hogar cuando noté que su comportamiento cambiaba dramáticamente. Alrededor de los empleados hombres, ella era toda sonrisas y amabilidad. Con las cajeras mujeres, era eficiente pero fría. Pero en el momento en que inicié una conversación amistosa con la joven que nos ayudaba a encontrar contenedores de almacenamiento, mi esposa se materializó. Cariño, creo que tenemos todo lo que necesitamos, dijo ella, enlazando su brazo con el mío posesivamente. Mientras caminábamos hacia el auto, decidí probar algo. Esa chica fue servicial, mencioné casualmente. ¿Lo fue? Realmente no me di cuenta. ¿En serio? Pareciste notar lo suficiente como para cortar la conversación. Ella dejó de caminar y me miró. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo una observación. ¿Estás diciendo que fui grosera con ella? Lo fuiste. El silencio se extendió entre nosotros en el estacionamiento. Los autos pasaban. La gente empujaba carritos. La vida normal continuaba mientras teníamos esta conversación cargada junto a nuestro Honda. No me gusta tu tono, dijo finalmente. A mí no me gustan los dobles raseros. Eso dio en el blanco. Pude verlo en sus ojos en el momento en que se dio cuenta de que yo no iba a seguir jugando el papel de marido despistado. ¿Qué dobles raseros? El sábado por la noche, probaste mi lealtad coqueteando con extraños. Pero cuando tengo una conversación normal con alguien, prácticamente marcas tu territorio. Ella abrió la boca para responder, luego la cerró. Señal clásica. Eso es completamente diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo no estaba coqueteando de verdad. Te estaba probando, y en realidad no estoy interesada en nadie más. Solo soy un ser humano normal que puede tener conversaciones. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro a través del techo de nuestro auto. Dos personas que habían estado casadas por 4 años, hablando de repente idiomas diferentes. Ella subió al asiento del pasajero sin decir otra palabra. El viaje a casa fue silencioso, pero mi mente estaba corriendo a toda velocidad. El juego que ella había comenzado se estaba volviendo más claro día a día. Ella quería la libertad de empujar los límites mientras me mantenía encerrado firmemente. Ella quería probar mi lealtad mientras exigía acceso exclusivo a mi atención. Esa noche, mientras se preparaba para la cama, tomé una decisión. Si ella quería seguir jugando juegos, esa era su elección. Pero yo había terminado de ser el único siguiendo reglas que nunca acepté. Hora de escribir mi propio manual de jugadas. El viernes por la mañana me golpeó con una claridad que no había experimentado en años. Desperté antes de la alarma, con la mente aguda, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus necesidades, su horario o sus sentimientos a primera hora de la mañana. Estaba pensando en los míos. La revelación llegó mientras hacía café. La misma rutina que había hecho cada mañana durante 4 años. Siempre su mezcla preferida. Siempre su taza favorita lista primero. Siempre asegurándome de que ella tuviera todo perfecto antes de siquiera considerar lo que yo quería. ¿Cuándo había dejado yo de ser una prioridad en mi propia vida? Ella bajó las escaleras en su bata, con el cabello desordenado, esperando su servicio de café matutino habitual. Pero yo ya estaba vestido, con mi taza de viaje en la mano. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, luciendo genuinamente confundida. Al gimnasio. Me reúno con un entrenador a las 7.
¿Desde cuándo haces ejercicio por las mañanas? Desde que decidí empezar a poner mi salud primero. Eso no era del todo cierto. Había estado pensando en unirme a un gimnasio durante meses, pero siempre había encontrado excusas. Demasiado ocupado, demasiado cansado. Ella necesitaba ayuda con algo. Siempre algo. Ya no más. El gimnasio fue una revelación. No por el equipo o el entrenador, sino porque durante una hora me concentré completamente en mí mismo, mis metas, mis límites, mi mejora. La agenda de nadie más importaba. El entrenador, un ex marine llamado Carlos, me sometió a una sesión brutal. Pero cuando dijo, tienes más lucha en ti de lo que crees, supe que no estaba hablando solo de levantamiento de peso muerto. Llegué a casa lleno de energía, duchado y listo para el día. Ella todavía estaba en su bata, desplazándose por Instagram. ¿Cómo estuvo tu entrenamiento?, preguntó distraídamente. Genial. Me inscribí para 3 sesiones a la semana. Eso captó su atención. Levantó la vista de su teléfono. ¿3 veces a la semana? Eso es mucho tiempo. Es una inversión. ¿En qué? En mí. Algo parpadeó en su rostro. No del todo preocupación, no del todo irritación, más bien cálculo. Bueno, solo asegúrate de que no interfiera con nuestros planes. ¿Nuestros planes? ¿Cuándo había dejado yo de tener mis propios planes? Ese fin de semana, probé algo. Ella quería ir a la barbacoa de su hermana el domingo por la tarde. Usualmente, yo cancelaría cualquier cosa que tuviera pendiente y la acompañaría, jugando el papel de esposo solidario mientras ella trabajaba y socializaba. En su lugar, dije, suena divertido. Probablemente pasaré más tarde. Me reuniré con algunos chicos para ver el partido primero. ¿Qué chicos? Un par de personas del gimnasio. Carlos me invitó a unirme a su grupo de los domingos. Esto era estirar la verdad. Carlos había mencionado que a veces ven partidos, pero no me había invitado específicamente todavía. Pero siempre vamos a estas cosas juntos. Lo hacemos, y lo haremos. Solo te veré allí alrededor de las 4. La expresión en su rostro no tenía precio, como si acabara de sugerir algo completamente irrazonable. No entiendo por qué querrías perderte el comienzo de la fiesta. No entiendo por qué no puedo tener mis propios intereses. Otro de esos silencios cargados. Bien, dijo en un tono que dejaba claro que no estaba bien en absoluto. Pero fui de todos modos. Me reuní con Carlos y otros 2 tipos en un bar deportivo en el centro. Vimos fútbol, hablamos de la vida, compartimos historias de guerra de sus matrimonios y divorcios. Conversación real entre hombres que se respetaban mutuamente. Cuando aparecí en la barbacoa alrededor de las 4, ella estaba inmersa en una conversación con el esposo de su hermana sobre su nuevo barco. Coqueteando de nuevo, pero no probándome esta vez, solo por hábito. Me uní a la conversación naturalmente, contribuí con algunos pensamientos sobre motores marinos por una investigación que había hecho para un cliente, y gradualmente redirigí la discusión para incluir a otras personas que estaban cerca. Ella intentó varias veces llevar las cosas de vuelta a conversaciones privadas con hombres individuales, pero yo seguí abriendo el círculo, convirtiéndolo en una discusión grupal en lugar de sesiones de coqueteo 1 a 1. Estás inusualmente social hoy, dijo ella más tarde mientras caminábamos hacia el auto. Solo divirtiéndome. Pareces diferente. Más asertivo. Quizás solo me siento más como yo mismo últimamente. Esa noche, mientras nos preparábamos para la cama, ella sacó el tema de la prueba de lealtad de nuevo. He estado pensando en lo que dijiste sobre el sábado por la noche en la fiesta. ¿Qué hay con eso? Tal vez di una impresión equivocada. No estaba tratando de faltarte al respeto ni a ti ni a nuestro matrimonio. Dejé de cepillarme los dientes y la miré en el espejo del baño. ¿Qué estabas tratando de hacer? Solo quería saber que confiabas en mí completamente. Que no te convertirías en uno de esos esposos controladores que se sienten amenazados por la interacción social normal. ¿Y qué aprendiste? Que confías en mí. Que eres lo suficientemente seguro para dejarme ser yo misma. Me enjuagué la boca y me volví para mirarla directamente.
¿Sabes lo que yo aprendí? Ella esperó, probablemente esperando alguna declaración romántica sobre cuánto amaba su confianza o independencia. Aprendí que he sido leal a la persona equivocada. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado 4 años siendo leal a alguien que piensa que la lealtad es una prueba en lugar de una elección. Que piensa que la confianza es algo que demuestras tolerando la falta de respeto. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. No he terminado. He estado tan concentrado en ser leal a ti, a nosotros, a este matrimonio, que olvidé ser leal a mí mismo, a mis propios valores, a mis propios límites, a mi propio autorrespeto. Eso no es justo. Tienes razón. No es justo. No es justo que yo permitiera que sucediera, pero eso cambia ahora. ¿Cambia cómo? Pasé junto a ella hacia el dormitorio. Querías probar mi lealtad. Felicidades. La prueba funcionó perfectamente. Me mostró exactamente a dónde pertenece mi lealtad. Mientras me metía en la cama, podía verla parada en la puerta del baño procesando esta nueva versión de su esposo. La versión que no ponía automáticamente sus necesidades primero, que no aceptaba la manipulación disfrazada de ejercicios de confianza. Por primera vez en años, me quedé dormido pensando en mis propios planes para mañana. No los nuestros, los míos. La semana siguiente trajo un nivel de conciencia que nunca había experimentado en mi matrimonio. Fue como si alguien me hubiera entregado gafas después de años de visión borrosa. De repente, estaba viendo patrones en todas partes. El lunes por la mañana, ella estaba inusualmente cariñosa. Besos extra, cumplidos sobre mi nueva rutina de ejercicios, sugerencias sobre restaurantes que deberíamos probar juntos. Comportamiento clásico cuando alguien se da cuenta de que podría haber ido demasiado lejos. Pero también noté otras cosas, como cómo revisaba mi teléfono cuando lo dejaba en el mostrador, recogiéndolo casualmente para ver la hora mientras se desplazaba por mis notificaciones. Como hacía preguntas detalladas sobre mis sesiones de gimnasio, queriendo saber con quién hablaba, que discutíamos, si había mujeres en el grupo. El mismo escrutinio del que me había acusado de carecer durante su prueba de lealtad. El martes por la noche, sugirió que cenáramos en ese nuevo lugar italiano en el centro. Bonito gesto, excepto que pasó la mitad de la comida enviando mensajes de texto a alguien. Cuando pregunté quién era, dijo, solo cosas de trabajo, pero inclinó su teléfono lejos al escribir. No hice una escena. Solo lo archivé mentalmente. El miércoles trajo el momento más revelador hasta ahora. Llegué a casa del gimnasio y la encontré tomando café con su amiga Rachel en nuestro patio trasero. Bastante normal, excepto que su conversación se detuvo inmediatamente cuando salí afuera. No dejen que interrumpa, dije, tomando una botella de agua del refrigerador. Solo estábamos hablando del divorcio de los Henderson, dijo Rachel rápidamente. Demasiado rápido. Situación complicada, respondí casualmente. Escuché que él la atrapó engañándolo con su entrenador personal. La mirada que pasó entre ellas fue eléctrica, como si accidentalmente hubiera revelado que sabía algo que no debería. De hecho, dijo Rachel, recogiendo su bolso, debería irme. Gracias por el café. Después de que ella se fue, mi esposa estuvo inusualmente callada. Sin preguntas sobre mi entrenamiento, sin charla sobre su día, solo silencio mientras cargaba el lavavajillas con una precisión innecesaria. Fue entonces cuando decidí hacer una investigación por mi cuenta. El jueves, me tomé medio día libre del trabajo y conduje por su edificio de oficinas alrededor de la hora del almuerzo, solo por curiosidad sobre su rutina, a dónde iba, con quién pasaba el tiempo. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. Ella salió alrededor de las 12:30 con 2 compañeros de trabajo, ambos hombres. Caminaron hacia ese lugar de sándwiches de moda a 3 cuadras de distancia, riendo y tocándose los brazos todo el camino. El mismo lenguaje corporal de la fiesta, solo un escenario diferente. Lo seguí a distancia y observé a través de la ventana mientras ella realizaba su rutina habitual, inclinándose durante la conversación, jugando con su cabello, manteniendo el contacto visual solo un poco más de lo debido con el tipo a su derecha. Pero aquí está lo interesante. Ella seguía revisando su teléfono cada pocos minutos como si esperara algo importante. Cuando terminaron el almuerzo, los 2 tipos se dirigieron de regreso a la oficina.
Ella no. Caminó en la dirección opuesta hacia el garaje de estacionamiento, revisando su teléfono de nuevo. Le di ventaja, luego seguí su auto. Condujo hasta un Starbucks a 15 minutos de distancia, estacionó y entró. A través de la ventana, la vi pedir un café y sentarse en una mesa de esquina. 5 minutos después, un hombre entró. Mediados de los 30, complexión atlética, traje caro. Se abrazaron como viejos amigos, pero el abrazo duró demasiado. Él se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, completamente concentrado en lo que ella decía. Hablaron durante 45 minutos. No podía escuchar la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal. Íntimo, familiar, la forma en que la gente habla cuando comparte secretos. Cuando finalmente se fueron, ella lo acompañó a su auto, un BMW negro estacionado a 2 espacios del de ella. Se abrazaron de nuevo, y esta vez, él la besó en la mejilla. No el tipo de beso que le das a un conocido casual. Esperé hasta que ambos se hubieran ido antes de dirigirme a casa. Ella me ganó por 10 minutos, lo que significaba que había regresado directamente al trabajo después de su misteriosa reunión de café. Cuando entré, ella ya se había cambiado a ropa casual, comenzando a preparar la cena como si hubiera estado en casa durante horas. ¿Cómo estuvo tu tarde?, pregunté. Aburrida. Solo las cosas habituales de la oficina. ¿Cómo estuvo tu mediodía? Productivo. Puse algunas cosas en orden. Esa noche, ella estuvo extra atenta de nuevo. Cocinó mi comida favorita, preguntó sobre mi día, sugirió que viéramos una película juntos. Todas las cosas que hace una persona culpable cuando está sobrecompensando. Durante la película, su teléfono vibró 3 veces. Cada vez, ella lo miró pero no respondió. Después de la tercera vibración, se disculpó para usar el baño y se llevó el teléfono con ella. Estuvo fuera por 8 minutos, tiempo suficiente para tener una conversación. Cuando regresó, estaba más relajada, como si cualquier ansiedad que se hubiera estado acumulando se hubiera resuelto repentinamente. ¿Todo bien?, pregunté. Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? El viernes por la mañana trajo la pieza final de evidencia que necesitaba. Ella estaba en la ducha cuando su teléfono, cargándose en la mesita de noche, se iluminó con un mensaje de texto. La vista previa fue suficiente, no puedo esperar a verte de nuevo pronto. ¿Ayer fue? No leí el resto. No lo necesitaba. La prueba de lealtad había sido una proyección. Ella estaba probando mis límites mientras cruzaba los suyos, jugando juegos con nuestro matrimonio mientras construía algo más por su lado. Mientras me vestía para el trabajo, me sentí extrañamente tranquilo. No enojado, no devastado, solo claro. Durante 4 años, había sido leal a alguien que mantenía sus opciones abiertas. Había estado jugando con reglas que no aplicaban a ambos jugadores. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tenía algunas llamadas telefónicas que hacer. Las siguientes 2 semanas fueron las más estratégicas de mi vida. No vengativas, no emocionales, solo metódicas, como prepararse para una presentación de negocios donde el fracaso no era una opción. La primera llamada fue a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad que se había convertido en abogado de divorcios. Nos reunimos para tomar algo el jueves después del trabajo, en algún lugar del centro donde no nos encontraríamos con nadie conocido. Necesito un consejo, le dije directamente. Hipotéticamente hablando, se rió él. Nada hipotético empieza así nunca. ¿Qué está pasando? Expuse la situación sin emoción, la prueba de lealtad, los patrones que había observado, las reuniones de café, el comportamiento reservado. Él escuchó sin juzgar, tomando notas en una servilleta. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Lo vio? Unas 3 semanas desde que empecé a prestar atención, pero honestamente, probablemente más tiempo. Simplemente no estaba mirando. ¿Algún activo conjunto que deba saber? Casas a nombre de ambos. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, ambos nombres. El préstamo de su auto. Mi camioneta está pagada. ¿Sin hijos? Bien. Eso simplifica las cosas.
Me dio una tarjeta de presentación de un abogado diferente, alguien más especializado, más agresivo cuando era necesario, alguien que entendía que no todo divorcio tenía que ser una guerra, pero que más valía estar preparado para la batalla de todos modos. El segundo paso fue la preparación financiera. Abrí una cuenta corriente personal en un banco diferente, comencé a redirigir mi depósito directo allí. No ocultando dinero, solo protegiendo lo que había ganado. Hice copias de todos nuestros estados financieros, declaraciones de impuestos, documentos de propiedad. Todo legal, todo transparente, pero todo mío. La parte más difícil fue mantener un comportamiento normal en casa. Ella parecía sentir que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Yo seguía siendo educado, seguía siendo servicial en la casa, seguía durmiendo en la misma cama, pero ya no estaba invertido emocionalmente. Y aparentemente, eso era notable. «Has estado diferente últimamente», dijo ella una noche mientras limpiábamos después de la cena. ¿Diferente cómo? No sé. Distante, como si estuvieras en otro lugar, incluso cuando estás aquí. ¿Solo concentrado en algunos proyectos de trabajo? ¿Es eso todo? La miré directamente. ¿Qué más podría ser? Ella estudió mi rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Siento que estás enojado conmigo por algo. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Estoy preguntando. Entonces no estoy enojado. Y eso era cierto. La ira requiere inversión emocional. Lo que sentía era más como decepción, de ella, de mí mismo por tardar tanto en verlo. De los 4 años que pasé construyendo una vida con alguien que ya estaba planeando su estrategia de salida. La semana siguiente, comencé a hacer cambios sutiles en la casa. No obvios, solo pequeños cambios en la rutina. Dejé de hacerle café por la mañana, no como castigo, solo porque me iba más temprano al gimnasio. Dejé de preguntar sobre su día cuando llegaba a casa, esperando a ver si ella ofrecía información voluntariamente. Ella se dio cuenta. ¿Por qué ya nunca me preguntas sobre el trabajo? ¿Quieres que te pregunte? Quiero que te importe. Me importa. Cuando quieres compartir algo, escucho. Eso no es lo mismo. Tienes razón. No lo es. Estas conversaciones se estaban volviendo más frecuentes. Pequeñas ondas probando para ver si yo seguía siendo el mismo esposo que se colgaba de cada una de sus palabras, que necesitaba saber cada uno de sus pensamientos y sentimientos. No lo era. El avance llegó un sábado por la mañana. Ella se estaba arreglando para encontrarse con su hermana para ir de compras, dedicando tiempo extra a su apariencia. Cabello perfecto, maquillaje impecable, atuendo que mostraba lo justo para ser interesante. Puede que llegue tarde esta noche, dijo casualmente. Estamos pensando en cenar después de las compras. Quizás ponernos al día con algunos amigos. Suena divertido. Que la pases bien. Ella hizo una pausa, con el lápiz labial a medio camino de su boca. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería haber? No sé. Usualmente, ¿preguntas qué amigos? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo estaré en casa? ¿Quieres que te haga esas preguntas? Quiero que quieras saber. Dejé mi café y la miré. Realmente la miré. Todavía hermosa. Todavía la mujer de la que me había enamorado, pero no la mujer con la que me había casado, aparentemente. Confío en que tomes buenas decisiones, dije simplemente. La ironía no se me escapó. Las mismas palabras que ella había querido escuchar durante su prueba de lealtad. Excepto que ahora yo las decía de manera diferente. Ella se fue alrededor del mediodía y yo pasé el día haciendo algo que no había hecho en años, lo que yo quisiera. Fui a Home Depot, compré suministros para un proyecto de taller que había estado posponiendo. Pasé 3 horas en el garaje construyendo estantes, escuchando música, disfrutando de la satisfacción de crear algo con mis manos. Ella llegó a casa alrededor de las 11, ligeramente despeinada, oliendo a vino y a una colonia que no era la mía. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, quitándose los tacones. Productivo. Construí esos estantes de los que he estado hablando. Eso es lindo.
Ella ya se dirigía hacia arriba, claramente no interesada en los detalles. ¿Cómo estuvo la cena? Bien. Solo poniéndome al día con todos. Terminé de cargar el lavavajillas y la seguí escaleras arriba. Estaba en el baño quitándose el maquillaje, evitando el contacto visual en el espejo. ¿A qué restaurante fueron? A ese lugar nuevo en la calle Quinta. ¿No te gustaría? Interesante suposición, ya que nunca había preguntado qué me podría gustar. El domingo por la mañana, hice mis preparativos finales. Mientras ella dormía hasta tarde, conduje hasta Kinko's e hice copias de todo, documentos financieros, fotos de nuestra vida juntos, la tarjeta de presentación de mi abogada. También escribí una carta, no enojada, no acusatoria, solo honesta sobre lo que había observado, lo que me había dado cuenta sobre mí mismo y lo que tenía que suceder a continuación. Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina haciendo panqueques. Actuación de felicidad doméstica, justo a tiempo. «Estás despierto temprano para ser domingo», dijo ella, volteando panqueques con precisión practicada. Tenía algunos mandados que hacer. «¿Qué tipo de mandados?» «Solo ocupándome de algunas cosas». Ella sirvió los panqueques y los puso en el mostrador. «Sabes, estaba pensando que deberíamos planear unas vacaciones. Tal vez ese viaje a Colorado del que hablamos el año pasado». «Tal vez», dije, cortando mi desayuno. «Déjame revisar mi calendario». Pero ya sabía que mi calendario estaba a punto de volverse mucho menos complicado. El lunes por la mañana iba a cambiarlo todo. El lunes por la mañana llegó con perfecta claridad. Yo ya estaba vestido y tomando café cuando su alarma sonó arriba. Usualmente, tendría su café listo, el desayuno empezado, toda la rutina doméstica que había definido nuestras mañanas durante 4 años. Hoy no. Ella bajó las escaleras en su bata, con el cabello desordenado, esperando el servicio habitual. En cambio, me encontró sentado en la mesa de la cocina con un sobremanila y las llaves del auto en la mano. «¿Dónde está mi café?», preguntó, todavía medio dormida. Se detuvo, procesando esta ruptura en la rutina. «¿No lo hiciste como me gusta?» «No, no lo hice». Algo en mi tono la hizo concentrarse. Miró el sobre, luego mi cara. «¿Qué es eso?» «Los resultados reales de tu prueba». Deslicé el sobre a través de la mesa. Ella lo abrió con la misma curiosidad que había tenido durante su juego de lealtad, probablemente esperando algún gesto romántico o disculpa. Su rostro se puso blanco mientras leía los papeles del divorcio. «¿Qué es esto?» «Soy yo pasando tu prueba». «Esto no es gracioso». «Tienes toda la razón. No es gracioso en absoluto». Ella se hundió en la silla frente a mí. Papeles esparcidos frente a ella. «No entiendo». «Podemos hablar de esto. Podemos resolver lo que sea que te esté molestando». «Querías probar mi lealtad, ¿recuerdas?» «Bueno, felicidades. La prueba funcionó perfectamente». «Eso fue hace semanas. Pensé que habíamos superado eso». «Lo hicimos. Yo superé el ser leal a alguien que trata la lealtad como un juego». Ella intentó hablar, pero levanté mi mano. «Probaste si toleraría la falta de respeto mientras coqueteabas con extraños. Pasé esa prueba manteniendo la calma. Luego probaste si notaría cuando comenzaras a encontrarte con otros hombres para citas de café. Pasé esa prueba también». Su rostro pasó de blanco a gris. Pero la prueba más importante era si finalmente elegiría la lealtad hacia mí mismo sobre la lealtad a alguien que no respeta nuestro matrimonio. Y adivina qué, pasé esa con honores. «Me seguiste». Observé patrones. Gran diferencia. Ella miró fijamente los papeles como si pudieran desaparecer si se concentraba lo suficiente. «Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia». No puedes arreglar a alguien que piensa que el matrimonio es una prueba de lealtad. Solo puedes decidir si estás dispuesto a seguir tomando el examen. Nunca te engañé. Estabas practicando. El silencio se extendió entre nosotros. 4 años de matrimonio reducidos a documentos legales y verdades duras. Así que eso es todo.
Simplemente te estás rindiendo. Me levanté y agarré mis llaves. No me estoy rindiendo a nada. Me estoy eligiendo a mí mismo por primera vez en 4 años. Estoy eligiendo mi autorrespeto sobre tus juegos. Estoy eligiendo la honestidad sobre lo que sea que haya sido esta actuación. ¿A dónde vas? Al trabajo, luego a la oficina de mi abogada, luego a comenzar el resto de mi vida. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví. ¿Sabes qué es gracioso? Querías un esposo que no se pusiera celoso ni posesivo, que confiara en ti completamente sin importar lo que hicieras. Bueno, obtuviste exactamente lo que pediste. ¿Qué quieres decir? Confío en ti completamente ahora. Confío en que harás lo que sea que sirva a tus intereses. Confío en que la lealtad significa algo diferente para ti de lo que significa para mí. Y confío en mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que piensa que probar los límites es más importante que respetarlos. Ella me siguió hasta la puerta, con los papeles todavía apretados en su mano. Esto es una locura. Estás tirando a la basura 4 años por un malentendido. Lo único que malentendí fue pensar que merezco ser tratado como una opción mientras te trato como una prioridad. Abrí la puerta y salí. Por cierto, cuando estés lista para discutir la logística, la tarjeta de mi abogada está en el sobre. Ella es muy minuciosa. Mientras me alejaba conduciendo, la vi parada en la puerta, finalmente entendiendo que algunas pruebas tienen consecuencias que el examinador nunca consideró. Mi teléfono vibró con mensajes de texto toda la mañana. No los leí. Había pasado su prueba después de todo. Había probado que mi lealtad estaba exactamente donde pertenecía, conmigo mismo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.